Hola, hola a todos, bienvenidos a este programa Vengo a Casa, donde se comparte la palabra de Dios, donde podemos orar por aquellas necesidades que tengas en tu corazón. Hay necesidades, hay diversas peticiones que tenemos, a veces no necesidades físicas, a veces tenemos necesidades del alma, y para eso estamos orando, estamos rogando al Padre en esta transmisión, en este programa Vengo a Casa, porque este programa está diseñado para todas aquellas personas que diversas situaciones son las que les impiden entrar a una iglesia, diversas situaciones, ¿verdad? Quizás físicas, a veces no físicas, sino del corazón, o tenemos ciertas opiniones en las cuales rechazamos entrar a una iglesia, ¿verdad? Por tantas cosas, sabemos que en la actualidad suceden, ¿verdad? Tantas cosas que definitivamente hay gente que rechaza por completo la iglesia, pero tú no tienes que entrar a la iglesia en este día, no tienes que ir porque la iglesia viene hacia ti. Utilizamos estos medios para poder compartir el mensaje, para poder entregar esa palabra que Dios quiere para tu vida, lo que Dios quiere hablarte para tu vida. Es por eso que hemos realizado este programa Vengo a Casa. O quizás no tienen ni un rechazo a la iglesia o a la palabra del Señor, sino que tienen esa necesidad, pero por dificultades físicas no pueden acercarse a la iglesia, entonces la iglesia viene hacia ti. O quizás fuiste herido dentro de la iglesia, fuiste herido, algo que tocó tu corazón, que hirió tu corazón y decidiste alejarte de la iglesia del Señor. Este programa es para ti. Por eso que junto con el Espíritu Santo hoy hemos estado obrando y queriendo traer este mensaje para todos aquellos que están dispuestos a que la palabra de Dios entre en su corazón, en su vida, y por sobre eso ponerla por obra. Así que vamos a comenzar orando en esta tarde, saludando a los que se conectan, a los que estarán después viendo este video, y si es de bendición, que estoy segura que lo es, porque es palabra de Dios, no es palabra de un ser humano, de una persona, no proviene del corazón humano, sino que proviene directamente del corazón del Señor. Así que te invito a que puedas compartirlo a esa persona que tú sabes que también tiene esa necesidad de palabra de Dios, aunque todo el mundo necesita de Dios, pero hay una persona especial en tu corazón, en tu mente, que tú tienes esa necesidad de compartir tu bendición. No te quedes solo para ti, si no seamos egoístas, aún en el mundo egoísta que vivimos hoy, sino que también te invito a que puedas compartir este video. Amén. Así que vamos a comenzar orando en el nombre poderoso de Jesús, dándole también toda libertad al Espíritu Santo para que en este día puedas moverte, puedas obrar, puedas dar entendimiento, abrir el entendimiento, los oídos espirituales de aquellos que estarán escuchando y recibiendo esta palabra de bendición. Yo te ruego que les bendigas, que le traigas sabiduría, que le traigas entendimiento para tu palabra, para también esa hambre de necesidad de ti, Señor, de conocerte cada vez más. Te ruego que tú, el espíritu de valentía, puedas darle aún más valentía a aquellos que la necesitan. Que seas tú, Espíritu Santo, dándole fortaleza a aquel que se siente debilitado, a aquel que está turbado, a aquel que está perdido, que traigas luz y claridad, que traigas visión sobre aquellos que están rogando por una palabra, por una petición. Yo te ruego que en esta tarde contestes esas preguntas en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesús, bendícelos, Espíritu Santo, aún con tu presencia a través de estos medios. Que tu presencia, que no está limitada por una pared, por el entendimiento humano, que tu presencia sea manifiesta en sus vidas,
que traigas paz, profunda paz de la que no podemos encontrar en ninguna parte, que en esta hora esa paz pueda ser llenando su corazón y su alma, Señor poderoso, para que en esta noche puedan dormir, descansar y que puedas tú mañana, Señor, traer ese pensamiento renovado a aquellos que están escuchando esta palabra. En el nombre de Jesús, bendice la familia, bendice los hogares de aquellos que están recibiendo este mensaje. Bendice, Señor, con dirección, con trabajo, aquellos que necesitan. Bendice con las puertas, las oportunidades, aquellos que te la han estado pidiendo, que esta semana sea la semana de respuestas. Aquellos que están pidiendo y rogando por una hora médica, una cama, Señor, en el hospital, una operación, sé tú trayendo respuesta en esta semana, Señor poderoso, a lo que han estado clamando, Señor, por trabajo. Esta sea la semana que tú les respondas a aquellos, Señor, que están preguntándote ciertas cosas, que esta sea, papito mío, la semana en que tú abras tu preciosa boca y traigas esa palabra, esa dirección, esa respuesta sobre aquellos que han sido pacientes, perseverantes en la oración. En el nombre de Jesús, yo te ruego por aquellos que están emprendiendo, por aquellos que están, Señor, que tienen negocio, aún, Señor, porque en la economía del mundo no hay buenas noticias, pero sabemos que tú eres el dueño del oro, de la plata. Es por eso que rogamos, Señor, a ti para que abras oportunidades, para que des sabiduría en emprender, que traigas creatividad sobre aquellos, que seas tú, Señor, trayendo esa sabiduría para negociar, para obtener los productos, Señor, que necesitan. Que seas tú trayendo gracia y luz sobre aquellos compradores, sobre tus hijos, tus discípulos, Señor poderoso. Que toques el corazón, Señor amado, y que pongas sus ojos en aquellos que han emprendido en tu nombre, Señor. Aquellos que han puesto sus cosas, sus proyectos en tus manos, Padre. Bendíceles, multiplícales, Señor poderoso. A aquellos, Señor mío, que están a punto de negociar, trae la seguridad y la convicción, Señor mío, que dice tu palabra que todo lo que pongamos en tu trono, todo lo que te pidiéremos, todo lo que preguntáremos a ti, Señor, entonces tú les bendices, Señor, tú les prosperas. Tú nos enviaste a esta tierra para multiplicar. Te pido por aquellos que están escasos de salud, Señor, que están delicados, que están adoloridos, en el nombre de Jesús. Y en esta hora le ordeno a toda dolencia de tu cuerpo que salga y que abandone tu cuerpo en el nombre de Jesús, porque la sangre del Cordero en esta hora te llena, te cubre, te limpia de todo malestar en tu cuerpo, en tu cabeza, en tus piernas, en tus manos, en tu cadera, en tu corazón, en tu estómago, en tus riñones. En esta hora todo dolor y toda molestia es echada fuera en el nombre poderoso de Jesús. Eres sanado por las llagas del Cordero. Eres sanado por el sacrificio de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, trae convicción de aquella que nosotros los seres humanos no podemos convencer a nadie, pero que tú, Espíritu Santo, puedes hacer la obra que nosotros humanamente no podemos hacer. Yo sé que tú puedes moverte y recorrer en la ciudad que se encuentren, Señor, en el país que se encuentres. Allí tú, Espíritu Santo, puedes manifestarte y compartir ese aceite de la unción del Santo sobre aquellos que están teniendo pesadillas, aquellos que están teniendo molestias en sus mentes, aquellos que todo el tiempo están escuchando esas voces que no les permiten estar tranquilos. En el nombre poderoso de Jesús, ahora el aceite de la unción del Santo es sobre tu cabeza para cuidarte y protegerte de todo pensamiento que proviene de Satanás y las tinieblas, y que tu mente y tus pensamientos son aclarados en esta hora. Y te declaro que desde hoy comienzas a escuchar la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, trae valentía, trae obediencia, trae sometimiento sobre tu pueblo, un corazón entregado y dedicado al Dios poderoso, al único verdadero Dios. Señor, te ruego que sanes, Señor, a los enfermos aún a través de estos medios, porque para ti no hay limitación, porque tú puedes estar en cualquier parte, en cualquier lugar. Tú puedes bendecir, Señor mío, a todo aquel que tú le encuentras fe. Allí tú bendices y allí tú sanas. Te ruego que puedas obrar a través de esta palabra, que pueda ser fructífera, que pueda ser multiplicada en las vidas, y que traiga vida y vida en abundancia sobre aquellos que oyen, sobre
sobre aquellos que reciben esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén, amén. Damos las gracias al Señor por tu vida, por conectarte y por compartir este mensaje. Vamos entonces a la palabra del Señor que tiene, ¿verdad?, para nuestra vida. Digo nuestra porque todo mensaje, toda palabra que yo comparto también es el Señor hablando también a mi vida. Porque hoy vamos a hablar de los discípulos. ¿Quiénes son un discípulo? Mira, cuando Jesús comenzó a predicar, dice la palabra, la Biblia muestra cómo Jesús anunciaba, Jesús hablaba y multitudes le seguían. Mucha gente venía y creía en él, mucha gente le escuchaba. De hecho, habla allí los grandes, ¿verdad?, milagros. Dentro de los muchos milagros que encontramos en la palabra, encontramos cuando Jesús multiplicó los panes para mucha gente, cuando él multiplicó los peces para mucha gente. Pero fíjate que mucha gente quiere oír, escuchar a Jesús. Mucha gente le encanta el mensaje de la palabra de Dios. Así como en el tiempo de Jesús, así también en la actualidad. Hay mucha gente que quiere, no solamente necesita, sino que quiere escuchar la palabra de Dios. Hay mucha gente que quiere escuchar y aprender a escuchar lo que Jesús tiene para decirle. Los misterios que Jesús quiere dar a demostrar. Pero fíjate que había un grupo de hombres, de varones, de personas a los cuales Jesús apartó. Jesús se dirigió a ellos y los tomó para estar con él, para vivir y compartir de cerca con Jesús. Así también en la actualidad, como hay muchas personas que escuchan el mensaje de Jesús, que les gusta la palabra. Yo he escuchado también personas que dicen, a mí me gusta ir a la iglesia a escuchar la palabra. He escuchado también personas que dicen, hace unos días escuché a personas que estaban aquí predicando, compartiendo el mensaje, y yo escuchaba y eso trae paz a mi corazón. Y eso está bien, porque eso es lo que trae la palabra. Pero hay un grupo selectivo, un grupo especial a los cuales el Señor aparta. Y esto no se trata de que uno se crea superior o de que uno crea que es mejor que el otro. Porque esto se trata de la disposición que nosotros mismos, que cualquier persona disponga su corazón para Jesús. Leemos en Juan capítulo 1, 35, que estaba allí. Lo voy a compartir en tu pantalla para que podamos, ¿verdad?, leer, ¿verdad? Y además agradecer al Señor porque estoy muy contenta porque hoy pudimos agregar micrófono. Espero que se escuche bien y seguimos creciendo. Yo no quería colocar todos los cables y todos esos implementos que se requieren para un mejor servicio, pero cuando queremos hacer algo mejor, y cuando hagamos cosas, sobre todo para Dios, hay que hacer lo mejor posible dentro de lo que podamos, ¿verdad? Y es por eso que estoy contenta porque hoy hemos podido agregar micrófono y también de esta forma puedo compartir la palabra del Señor. Él ha sido bueno y abre y da las herramientas cuando hacemos y buscamos hacer las cosas en elección. Mira, dice Juan capítulo 1, 35, dice que el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista, se refiere a Juan el Bautista, y dice, y dos de sus discípulos, de los discípulos de Juan el Bautista, o sea, Juan el Bautista tenía discípulos. Y dice la palabra allí, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Juan estaba con sus dos discípulos. ¿Quiénes son discípulos? ¿Qué es un discípulo? ¿Qué significa la palabra discípulo? La palabra discípulo es una persona que aprende de otra. Un discípulo es una persona que aprende, que está dispuesto a ser enseñado. O sea, un discípulo es un alumno. Como todo alumno tiene su profesor. En este caso era Juan el Bautista el profesor y Juan el Bautista tenía a dos alumnos.
¿Y qué le enseñaba? Todo lo que con respecto a Jesús. Entonces Juan el Bautista le enseñaba a estos dos alumnos todo lo que era Jesús. Todo lo que el Padre le hablaba a Juan el Bautista, él lo compartía y lo enseñaba con sus dos discípulos. Pero luego que estaban allí, viene Jesús pasando por allí y Juan el Bautista le dice a sus alumnos, mira, ahí va Jesús, como diciendo, ahí va el que les hablé, el que les enseñé. Pero aquí en esta parte le dice, he aquí el Cordero de Dios, porque de seguro Juan el Bautista le enseñaba lo que era los sacrificios y todo, además de la ley, también le enseñaba, supongo yo, y que estoy segura que les enseñaba de Jesús, porque luego estos dos discípulos, dice allí la palabra, que reconocieron quién era Jesús y se fueron con Jesús. Mira lo que dice, le oyeron hablar los discípulos, los alumnos de Juan el Bautista, y siguieron a Jesús. ¿Sí vamos entendiendo? Bueno, y allí, cuando estos discípulos siguen a Jesús, Jesús se da vuelta, ¿verdad? Y comienzan a tener una conversación. Dice, volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro. Como estos hombres tenían un corazón de alumnos, ellos buscaban un maestro. Ese maestro primero fue Juan el Bautista, pero hubo un tiempo que ya Juan el Bautista de seguro ya le había enseñado suficiente y ese era el momento en el que estos discípulos comenzaron a tener una relación y una conversación directa con Jesús. Entonces ellos le dicen, Rabí, que traducido es maestro, porque estos dos varones tenían un corazón de alumno, de aprender. Vamos a ver más adelante las características de un discípulo, de un alumno. ¿Cómo es un alumno? ¿Cómo se comporta un alumno? Para eso vamos a ir aprendiendo, según la palabra, que nos enseña la palabra de los discípulos de Jesús. Cada uno de ellos tenía una personalidad diferente, cada uno de ellos realizó cosas diferentes en la palabra del Señor. Cada uno de ellos Jesús les reveló ciertas cosas, les enseñó diversas cosas, si bien al grupo, pero Jesús iba siendo selectivo con diversos discípulos. Entonces en la actualidad mucha gente quiere conocer la palabra, escuchar la palabra, pero muy pocos quieren ser alumnos. Si tú te das cuenta, 5,000 se convertían a Jesús, 5,000 le escuchaban. Pero Jesús tuvo un grupo selectivo. Primero, los 12 discípulos, que son los 12 varones, los cuales Jesús salió al encuentro de ellos. Jesús mismo los llamó. O como estos dos especiales que conocieron a Jesús no de una vez, sino que lo conocieron porque primero otra persona le enseñó. Otro maestro como Juan el Bautista les enseñó primero y después ellos pasaron a tener una conversación directa con Jesús. Mira lo que dice Juan 1:37, que le siguieron a Jesús y después en el versículo 40 habla como Andrés, que era uno de los discípulos de Juan el Bautista, trae a su hermano Simón. Leámoslo como dice la palabra. Juan 1, versículo 40, dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan el Bautista y habían seguido a Jesús. O sea, Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Mira lo que hizo este hombre que seguía a Juan el Bautista, luego conoció a Jesús, o sea, pasó de un maestro a otro maestro con mayor sabiduría, pero este discípulo, este seguidor, este alumno Andrés, no solo se quedó con su bendición, no solo se quedó con haber hallado al maestro, al gran maestro, sino que además él compartió su bendición. Él compartió esta hermosura que había encontrado al maestro y él quería también
en este caso que su hermano Simón también pudiese conocerlo, y le hizo la invitación. Entonces allí vemos cómo los discípulos, los alumnos que se relacionan con Jesús, que conocen a Jesús, traen a otro a Jesús. Y mira, allí le dice, y le trajo a Jesús, y mirando a Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Y en el versículo 43 dice, el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Allí vemos como Jesús sale al encuentro de otra persona y le dice, sígueme. Porque cuando encontramos allí a Jesús, lo primero que él hizo también es encontrar a aquellos que él quería enseñar. Jesús tenía a sus alumnos porque él es el gran maestro. Por lo tanto, nosotros, los que verdaderamente queremos seguir a Jesús, nosotros tenemos un corazón de aprender de Jesús, porque eso es un alumno. Si tú vas a la universidad, tú vas a aprender primeramente lo que estás estudiando, a perfeccionar lo que aprendes y a ejecutar lo que tú aprendiste. Porque yo puedo haber ido a la universidad y tener mi título de doctora y puedo decir soy doctora, pero verdaderamente no he puesto en práctica lo que yo estudié, lo que es mi profesión. Puedo solamente tener la profesión, pero no puedo tener ni siquiera el trabajo, ni siquiera puedo hacer lo que yo estoy diciendo que hago. Entonces, la verdadera diferencia de un discípulo, de un alumno, no solo es quien aprende, sino también el que ejecuta lo aprendido, aquel que lleva por obra lo que se le ha enseñado. Porque fíjate que después Jesús sale al encuentro de Felipe. Felipe trae a otro varón que se llamaba Natanael. Eso también aparece en la palabra. Después dice que Jesús llegó donde unos varones que estaban pescando y los hizo pescar y pescaron de forma sobrenatural, que eran Simón Pedro, Jacobo y Juan, el hijo de Zebedeo. También habla cómo salió al encuentro de Leví y así Dios fue seleccionándolos y lo que les decía siempre era, sígueme. Porque Jesús cuando sale al encuentro de aquellos discípulos, el Señor hace la invitación, pero algunos pocos solamente, como dice allí, dejan de hacer sus cosas y siguen a Jesús. Porque hay muchos que les gusta oír la palabra, pero que no quieren dejar ni abandonar que seguro lo que están haciendo en el momento. Los discípulos, los alumnos que estaban con Jesús, que siguieron a Jesús, estos tuvieron que dejar por un momento, porque después Simón Pedro y los que eran pescadores, ellos volvieron a pescar. Pero hay un momento en que Jesús te dice que le sigas. Y para seguir a Jesús, esto es una invitación, pero los que quieren realmente seguirle, estos varones, algunos eran casados, tuvieron que dejar sus casas. Ahora, no te estoy diciendo que si Jesús está llamándote para ser su discípulo y su alumno, para ser enseñado de sus misterios del reino de los cielos, no te quiero decir que tú tienes que separarte de tu esposo, abandonar a tus hijos, dejar la universidad, dejar tu trabajo. No se refiere a eso. Se refiere a que tú pongas aún una mayor atención, que ocupes tu tiempo, que quizás un tiempo que malgastas en algo, lo puedas utilizar de mejor forma para Jesús, para que Jesús te enseñe, para que seas un alumno y puedas conocer las cosas que Jesús hizo. Cuando tú te das cuenta que Jesús con sus discípulos, Jesús vivía con sus discípulos, Él viajaba con sus discípulos pasaban tiempo y tenían el gran privilegio. Cuando tú lees las Escrituras te vas a dar cuenta que en un momento, cuando Jesús predicaba en parábolas, en enseñanza, en historias a la gente, al público, los discípulos, cuando estaban allí cerquita, juntos los dos, le decían, Jesús,
¿qué quisiste decir con esta enseñanza? Entonces Jesús les enseñaba aún más profundamente lo que quería decir a toda la gente. Entonces hay un mensaje público para todas las personas, pero dentro de ese mensaje hay un mensaje aún más potente, más profundo, con un mayor significado, pero eso es solo para los discípulos, solo para los alumnos que quieren aprender más. Hay personas que escuchan el mensaje y se quedan con eso, pero los alumnos profundizan aún más de lo que se dijo, de lo que se habló, de lo que se enseñó. Hay personas que pueden estar escuchando la palabra del Señor y con eso es suficiente, con eso les basta, con eso se sienten bien. Pero hay unos que van más allá, hay unos que dan un pie más allá, hay unos que suben un escalón. Mira, cuando Jesús andaba predicando y haciendo milagros, había uno que se llamaba Zaqueo. Y estaba toda la multitud, pero Zaqueo dijo que él quería ver a Jesús, no quería solo conocerlo de lo que le contaban, de lo que escuchaba de Jesús, sino que Zaqueo dice que pasó por la multitud y se subió a un árbol para poder ver a Jesús. Porque esos son los alumnos, esos son los discípulos, los que están dispuestos a ir más allá. Y como Jesús vio el esfuerzo de Zaqueo, vio el esfuerzo que hicieron todos los discípulos que él eligió. Él ve el esfuerzo de aquellos que se esfuerzan en leer la palabra, en profundizar un mensaje, en buscar. Hoy tenemos tanta información en las redes, ¿verdad? Que yo digo y aconsejo que tengan mucho cuidado porque primeramente hay mucha persona que predica y dentro de las personas que predican a veces predican pero no hacen. Se hacen pasar por discípulos o se hacen pasar por maestros, la palabra le llama falsos maestros, o aquellos que se proclaman solos. Yo quiero enseñar la palabra y me siento pastor, así que yo voy a predicar. Yo voy a prender la cámara y voy a compartir un mensaje. Yo voy a prender mi camarita y voy a enseñar algo. Sí. Pero ¿quién es esa persona? ¿Cuáles son los frutos de esa persona? ¿Qué es lo que si es verdaderamente esa persona un discípulo de Jesús o es un falso maestro? Recordemos que Pablo, en las cartas que él enseñaba, habían muchos, y siempre Pablo siempre él estaba mencionando, y siempre él estaba a los pastores, a los encargados, a los líderes, les estaba diciendo, tengan cuidado con esos falsos maestros, con esos falsos profetas, aquellos que se proclaman solos, tengan cuidado, y cuando los detecten decía, sáquenlo de la iglesia, sáquenlo del lugar de congregación, porque son gente peligrosa. Son gente que quieren hacer sus cosas a su manera, gente que se autoproclaman. Nadie les ha proclamado, nadie les ha dicho nada, sino que ellos toman la decisión. Y ahí es cuando salen las sectas, cuando salen gente que malinterpreta la palabra, gente que tuerce la palabra, dice Pablo, que tuerce la palabra, gente que, un montón de cosas. Así que les digo y les aconsejo que tengan cuidado a quienes escuchan, a quienes ven por sus redes sociales, en TikTok. Hace unos días veía varios muchachos jóvenes que decidieron cerrar su cuenta de TikTok porque ellos mismos decían y confesaban ante cámara que ellos se mostraban sus videos y enseñaban en sus videos, pero que su vida personal cuando apagaban la cámara era muy distinta a lo que estaban enseñando. Así que todo discípulo, todo alumno de Jesús tiene que siempre lo que enseña, tiene que practicarlo. Porque ese es el modelo que hizo Jesús. Jesús vivió, apartó, salió al encuentro de estos 12 y después de muchos más, vamos a ver aquellos otros discípulos que quiero enseñar. Jesús salió al encuentro de estos discípulos, los apartó, los trajo, estos le siguieron y entonces Jesús comenzó a enseñarle. Estos discípulos comenzaron a ver
cómo Jesús sanaba a las personas, las diferentes formas que Jesús sanó, a quiénes y cómo, la forma en que Jesús contestaba. Todas estas maravillas pudieron ver los discípulos, pudieron verlo en primera persona, pudieron verlo de cerca. Entonces la gente que escucha el mensaje del Señor, bien, es bendecida, es enseñada, pero hay unos que van más allá. A estos, a los que Jesús ve, a los que se esfuerzan, entonces Jesús le dice, voy a enseñarle un misterio. Voy a abrir. Estoy viendo que mi hija está perseverando en la lectura de la Biblia, en conocerme a través de la Biblia. Voy a abrir su entendimiento para revelarle la palabra, para que pueda aprender de lo que espiritualmente estoy enseñando allí. Entonces Jesús hablaba por parábola, pero sus discípulos, sus seguidores, los que estaban cerca de él, entonces podían disfrutar del significado de la palabra, no solo para conocimiento, sino para su propia vida. Amén. Entonces el discípulo, cuando usted ve a alguien que es un alumno, es un aprendiz de Jesús, usted va a ver que juntamente ese alumno aprende, pero también pone por obra. Porque recordemos que a los 12 que escogió Jesús, luego, dice, los apartó y los llamó apóstoles. Porque cuando tú eres un discípulo en Jesús, tú vas más allá, más profundizas más, entregas tu vida, pones allí en la balanza, en prioridad a Jesús antes que tus tiempos de ocio, antes que una película, antes que cualquier cosa. Entonces Jesús te lleva a un nuevo nivel. Jesús te lleva a un nuevo conocimiento, a una nueva revelación. Entonces tú vas a ver cuál es la diferencia de una persona, un oyente, ¿verdad? Un seguidor de Jesús y un discípulo de Jesús. Ahora quiero que podamos leer Juan capítulo 6, versículo 60. Juan 6, mira lo que dice. Dice, al oírlas, perdón, lo voy a colocar. Dice, al oírlas, o sea, las palabras y las enseñanzas que Jesús hacía y lo que Jesús hablaba, al oír todo esto, muchos de sus discípulos dijeron, uy, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Estos discípulos decían, los que seguían a Jesús, llegó un momento en que decían, uy, no, no, ¿quién? Yo no aguanto, decían esto que habla Jesús. Comenzaron a, no solo a cuestionar, sino que a opinar, a sentirse como que la palabra, lo que hablaba Jesús, era demasiado pesado. Eso es lo que estaban diciendo. Uy, dura es esta palabra, ¿verdad? Eso decían los discípulos. Y luego en el 66, mira lo que estos mismos discípulos que comenzaron a cuestionar el aprendizaje, lo que enseñaba Jesús, lo que hablaba Jesús. El 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos, los que comenzaron a cuestionar, los que les parecía difícil lo que Jesús hablaba, los que les parecía quizás estúpido lo que Jesús hablaba, muchos de estos discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Sabes por qué? Cuando tú comienzas a ser un discípulo, un alumno que aprende de Jesús, entonces cuando tú comienzas a cuestionar las cosas de Jesús, las obras de Jesús, la palabra de Jesús, entonces mira lo que pasó con estos discípulos, seguidores, discípulos, alumnos que aprendían y recibían, consumían lo que Jesús decía, pero en un momento ya no quisieron más a Jesús. ¿Conoces tú a esas personas que les ves ferviente yendo a la iglesia, ferviente escuchando la palabra, compartiendo en las redes sociales muchos mensajes de Jesús, pero en un momento los ves diciendo malas palabras o teniendo el comportamiento que tenían antes, o ya no son la persona que son en la iglesia, son otra persona afuera? Estos discípulos, dice allí la palabra, volvieron
atrás y ya no andaban con Jesús. Porque hay muchos que por haber conocido algunas cosas, por conocer un par de pasajes bíblicos, por conocer ciertas cosas de la Biblia, creen que son discípulos, pero se han apartado de la verdad. La palabra del Señor habla de aquellos que se apartaron de la fe, aquellos que claro, en un momento creyeron, pero ya no decidieron no creer. Hay algunos que dicen, no, si yo creo en Jesús, yo soy hijo de Dios, pero no van a la iglesia, que es completamente contradictorio, porque Jesús y la iglesia son unos solos. Jesús murió en la cruz por la iglesia de él. Él entregó todo su poder a la iglesia y la está esperando dice la palabra que la iglesia es la novia, porque allí en el tiempo va a haber una gran boda en la que Jesús se va a casar con la novia, que es la iglesia. Por lo tanto, hay muchos hoy en la actualidad que dicen ser hijos de Dios, pero están muy apartados. Dice la palabra, con la boca me hablas, me alabas, pero tu corazón está muy lejos. Hay muchos que dicen muchas cosas, pero su corazón está lejos de la verdad, o sea, lejos de Jesús. Y hay muchos que se han vuelto atrás, que han abandonado a Jesús, que han abandonado la fe, que han abandonado la iglesia. Pero, ¿cuál es la diferencia? Porque tú puedes, y hay personas que vuelven atrás. Yo misma en mis comienzos, cuando recién conocí a Jesús, volví atrás. Me aparté del Señor, por lo tanto, como consecuencia también me aparté de la iglesia. También lo viví. Pero mira, porque cuando vamos a la palabra de personas que volvieron atrás con Jesús, hay dentro de esos discípulos que luego fueron nombrados apóstoles, había uno que se llamaba Pedro. Este decía que amaba mucho a Jesús. Jesús, lo que tú digas yo voy a hacer. Pero Jesús le dijo, mira Pedro, cuando cante el gallo 3 veces tú me vas a negar. Pedro negó al maestro en su peor momento, cuando Jesús iba a ser crucificado. Entonces, cuando Jesús iba a ser crucificado, Pedro negó que era seguidor de Jesús, negó que andaba con Jesús, negó que conocía a Jesús, lo negó 3 veces. Y se cumplió lo que le dijo Jesús. Pero hay otro que traicionó, al igual que Pedro, como traicionó a Jesús, hay otro que también traicionó a Jesús, que este fue Judas Iscariote, el que vendió a Jesús, de donde estaba Jesús lo vendió por un par de monedas. Lo traicionó por dinero, por la avaricia de su corazón, prefirió la plata, prefirió lo terrenal antes que al maestro. Pero hay una diferencia entre estos dos discípulos. Recordemos que Judas, el que traicionó a Jesús, también era discípulo, también lo escogió Jesús. Pero Jesús nunca lo echó. Jesús aún le permitía a Judas que compartiera con Jesús. Jesús le enseñó todo lo que sabía. Jesús durmió con Judas. Jesús anduvo con Judas, le dio de comer. Incluso Judas era el que administraba los dineros, las ofrendas. Pero Judas le traicionó y Jesús nunca dijo nada, aunque sabía quién era Judas. Entonces, la diferencia entre estos dos discípulos, entre Pedro y entre Judas, que negaron al maestro, es que Pedro volvió a Jesús. Dice que cuando se dio cuenta que lo traicionó, lloró amargamente. Por lo tanto, se arrepintió en su corazón. Pero Judas nunca volvió al maestro. Judas nunca, de hecho, se quitó la vida por lo que había hecho. Ahora, no te estoy diciendo que si tú has traicionado a alguien, vayas y te quiten la vida, por favor. Ya, lo importante es lo que quiero enseñar. Lo importante es que a veces nos caemos, nos equivocamos, tomamos malas decisiones, dejamos de seguir al maestro. Pero no es para acusarnos
ni permitirle a Satanás que nos acuse todo el tiempo. Esto es una enseñanza para que nosotros primeramente sepamos que podemos volver a Jesús, podemos volver a seguirle, podemos remendar lo que hemos hecho. Pedro no solo volvió a Jesús, sino que tú cuando comienzas a leer el libro de los Hechos, de hecho Pedro tiene en la Biblia, hay cartas que Pedro escribió y allí dice la palabra que aún hasta con su sombra él sanaba. Dice que Pedro fue el único que lleno del Espíritu Santo se paró y comenzó a hablar sobre otros. Entonces eso es lo que quiero enseñarte. Que si tú fuiste un discípulo de Jesús, que si tú eras un seguidor de Jesús y caíste, te equivocaste, traicionaste al maestro, lo negaste, fuiste un Pedro, no es para que te mortifiques toda tu vida, sino que es para que en este día tú puedas volver al maestro con un corazón renovado, con un corazón dispuesto al Señor y ser lleno del Espíritu Santo para que seas como Pedro, predique la palabra, escriba los misterios, las revelaciones del Señor y puedas aún seguir creciendo en lo que un día abandonaste. Entonces tenemos también cuando uno es discípulo se equivoca. No, mientras estemos en este cuerpo de terrenal, estamos propensos a equivocarnos, a pecar. Para eso es importante el arrepentimiento, el dejar de hacer lo que hicimos y poder seguir adelante. Amén. Ese también un alumno que, mira, un alumno es el que aprende. Y en ese ejecutar nos equivocamos, cometemos errores. Esto no pasa por el título que tú hayas tenido, porque tengas o no tengas título, seas una persona nueva o lleves muchos años, nos vamos a equivocar. Pablo dice, ¿qué me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero. Mis miembros hacen lo que no quiero hacer. Y tampoco es una forma de justificar de que, no, mi cuerpo reaccionó, no, llegué y dije. No, también hay que hacernos responsables, no por eso vamos a pecar deliberadamente. Amén. Pero fíjate que de estos 12 discípulos, aún de los que se equivocaron, los que traicionaron, todos los discípulos tenían una capacidad especial de dirigirse a Jesús, tenían características diferentes, se expresaban diferentes, pero todos eran discípulos, alumnos, aprendices de Jesús. Pero había uno, mira qué tremendo, de los 12 había uno que era el discípulo amado. Leemos en Juan capítulo 21, versículo 20, nos menciona allí, dice que volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Bueno, Juan, ahí el discípulo amado le hacía preguntas aún mayores, más profundas. Fíjate que de los 12, no es que Jesús discriminaba a los otros. No, Jesús tenía una relación especial con este varón. Jesús tenía una relación más profunda con este varón que era Juan, su discípulo amado. Tú cuando leas los evangelios te vas a dar cuenta cómo Jesús se dirigía a Juan y le revelaba cosas diferentes, le revelaba cosas, le mostraba cosas específicas. Juan podía experimentar cosas que otros discípulos no experimentaban con Jesús. Juan podía ver misterios, manifestaciones, milagros especiales que Jesús hacía. Si bien Juan era el discípulo amado, habían otros dos, que era un grupo de 3. Y a estos 3 Jesús los apartaba y les decía, mira, o presenciaron milagros específicos. Estos 3 discípulos pudieron, por ejemplo, pudieron ver
Juan, Santiago y Pedro, formaban el círculo íntimo entre los 12 y estuvieron presentes en momentos claves como la transfiguración y entre otros milagros también que Jesús hizo, lo hizo solo cuando estaban estos tres. ¿Te das cuenta que tú puedes ir más allá en tu relación con Jesús? Tú puedes no solo quedarte con lo que escuchas de Jesús. Hay gente que está tan errónea de quién es Jesús, la Madre, la Virgen María, otros que saben más de los santos que de Jesús mismo, otros que van a la iglesia y ni siquiera han entregado su vida verdaderamente a Jesús o no le han reconocido. Entonces, hay una relación que Jesús quiere llevar más allá contigo. Que Jesús quiere mostrarte y enseñarte cosas que no a todos les enseña. Mira, vamos a hablar acerca de las características de un discípulo, de un alumno. La palabra discípulo proviene también de la misma raíz que disciplina. Entonces, cuando tú te quieres convertir en un alumno de Jesús, automáticamente tienes que aplicar lo que es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? En el diccionario de la lengua española habla que es una persona obediente, que es un observante, un bien mandado, severo, rígido, sumiso y metódico. En el Wikipedia dice que es una persona que tiene buen juicio y sensatez, que busca siempre hacer lo correcto y cumplir con las reglas y normas. Por lo tanto, si tú quieres ser un discípulo, en ti tiene que haber obediencia, fidelidad, perseverancia, ser una persona que practica lo que aprende, tener un corazón que sea para enseñar y aprender, que ames en tu corazón, que ames con todo tu corazón aprender, que ames con todo tu corazón que te enseñen. Por eso que una persona, un discípulo, un alumno, no puede ser orgulloso, no puede ser vanidoso, no puede ser altivo, no puede ser soberbio, porque las personas soberbias siempre quieren estar por sobre otro. Una persona rebelde no es obediente a lo que se le dicen. Siempre quiere hacer las cosas a su manera, a su modo. Por lo tanto, cuando uno es un alumno, siempre el alumno tiene un profesor. En este caso, tenemos a nuestro primer y mayor profesor, que es Jesús. Pero vemos en el comienzo, cuando comencé a hablar, que primero hubieron discípulos que fueron alumnos de Juan el Bautista. Así también hoy en la actualidad hay maestros, pastores, profetas, evangelistas, apóstoles a los cuales Dios llamó para enseñar al pueblo, para enseñar a los discípulos, para ser los profesores. Hay gente que quiere ser mayor que su pastor o que su pastora y recién lleva un par de meses sirviendo, un par de meses leyendo la Biblia. Y no es que nosotros los pastores nos sepamos todas las cosas, por supuesto que no. También estamos dispuestos y también necesitamos aprender lo que Dios te ha dado. Todos hacemos un complemento en la iglesia, todos somos necesarios. Cuando nos unimos, entonces como un engranaje, el reloj necesita también para comenzar a dar vuelta y dar la hora. Por eso es que dice la palabra del Señor que somos un cuerpo, porque la mano necesita la otra mano, las ambas manos necesitan los pies, la cabeza, ¿verdad? Por eso dice que somos un cuerpo, porque todos somos necesarios. Tú tienes cosas en las cuales el Señor, en las cuales Jesús te va a enseñar directamente a ti y que lo podemos compartir. Yo puedo aprender de ti, pero por algo el Señor en su debido tiempo nos puso en el lugar que Él nos estima conveniente. Porque pasamos por un tiempo en el cual fuimos discípulos,
pero luego el Señor ya nos puso un llamado, un ministerio, como así como los discípulos les puso apóstoles, o sea, los enviados. Así también nosotros pasamos un tiempo de aprendizaje. Yo tuve mi pastor, tuve mi pastora que me enseñaron, traté de ser obediente lo que más pude, luché contra la rebeldía, la soberbia que uno aprende en el mundo, que uno se manda sola, que uno dice lo que quiere y me da la gana y no sé qué, porque siempre he vivido así, no hay quien me mande, nadie que me diga lo que tenga que hacer, porque yo, y gente soberbia que no dispone su corazón para ser enseñado. Y siempre creen que saben más que la otra persona. Y el discípulo, el alumno, jamás vas a superar al maestro. ¿Por qué? Porque el maestro es el que sabe. Aún mi pastor, aunque yo ahora soy pastora, los que fueron mis pastores, yo no voy a poder superarlos a ellos. Porque ellos tienen más experiencia en el pastorado, porque llevan más años ejerciendo el pastorado. Jamás voy a ser mejor que ellos en algunas áreas. Sí me voy entendiendo, pero hay gente que no, que cree que se la sabe toda, que cree que nadie puede enseñarle, que nadie puede corregirle, que nadie puede decirle nada, y están encerrados y están enceguecidos por la soberbia. Por eso que el alumno, el discípulo, debe ser una persona fiel, perseverante, obediente, una persona que aprende y está dispuesta a aprender constantemente y que está dispuesta a que le enseñen. Una persona que reconoce cuando se equivoca, pero también se alegra de cuando da sus acertijos, cuando le resultan bien las cosas. Es una persona que todo el tiempo y toda su vida tiene esa hambre de aprender, de ser enseñado. Aunque cuando llega a un nivel, los discípulos, aunque llegaron al nivel de apóstoles, cuando Jesús murió en la cruz y resucitó y ascendió, los discípulos comenzaron a ser enseñados y guiados por el Espíritu Santo. Entonces te das cuenta que siempre vamos a estar aprendiendo, siempre debemos ser enseñados porque no podemos quedarnos ahí. Mira lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses, capítulo 3, versículo 8. Mira, Pablo, quien fue uno de los grandes apóstoles, el 13º apóstol, el número 13, dice, el apóstol Pablo dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Mira qué hermoso, porque cuando queremos ser discípulos de Jesús, no solo debemos estar dispuestos a dejar ciertas cosas y hacernos más responsables, disciplinados, ¿verdad? Y aplicar todo lo que es la disciplina, el orden, todo lo que conlleva la constancia, la perseverancia, todo aquello. Nosotros tenemos que abandonar muchas veces, dejar de ver una película por leer la palabra, dejar de reunirnos una vez con los amigos, dejar ¿cómo se llama? De compartir con los amigos por reunirnos a aprender la palabra, a ir al culto, a ir a la reunión. Entonces, debemos dejar, mira, Pablo dijo, yo dejo y lo tengo todo por basura. Aún él siendo quien era, tuvo un corazón humilde y decía, yo que soy el menor de todos los apóstoles, decía él. La humildad es importante para un discípulo. Y cuando nos convertimos en discípulos de Jesús, mira, Jesús le dio una orden a aquellos que le enseñó, a aquellos que llamó, a aquellos que ¿cómo se llama? Que
que él apartó. Les dijo en Mateo capítulo 28, les dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque aquellos que son alumnos, aquellos discípulos, tenemos la misión, el mandato de Jesús de ir, o sea, de accionar, de salir de nuestra comodidad, porque todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recibido, todo lo que hemos experimentado, tenemos que hacer otros alumnos de Jesús. Tenemos que entregar todo lo que hemos aprendido. Es que yo no sé hacerlo, es que no sé predicar, es que no sé leer la Biblia, es que nunca he enseñado, es que me da vergüenza. Tenemos que tenerlo todo por basura. Jamás me imaginé yo estar enseñando, predicando, aún toda la tecnología que utilizo, todas estas cositas, no sabía hacerlo, pero tuve que aprenderlo. Hasta el día de hoy sigo aprendiendo en YouTube con diversos tutoriales. Me siguen enseñando mis apóstoles a hacer diversas cosas pastorales, a hacer diversas actividades. Sigo siendo enseñada y todo lo tengo por basuras, con tal también de seguir teniendo alumnos, de seguir enseñando lo que el Señor me enseñó. No era experta, no sabía hacerlo, pero ¿cómo tú te perfeccionas? Un jugador de fútbol, para poder llegar al profesional, tuvo que ensayar, practicar, pasar mucho tiempo con el balón, pasar mucho tiempo en jugando fútbol, practicando. Y todo profesional pasa mucho tiempo practicando una y otra vez. No me gustaba la lectura, no podía ver un libro, jamás leía para nada. Y hoy me encantan los libros, tengo allí un montón de libros que si quieres puede prestártelos por lo demás. ¿Pero por qué? Porque la constancia, la perseverancia es la que te va a ayudar a perfeccionarte en todas las cosas como alumno para que puedas seguir avanzando y creciendo en el Señor. Amén. Comisión, que la gran comisión que nos dio el Señor significa acción de cometer. Orden y facultad que alguien da por escrito o verbal a otra persona para que ejecute algún encargo o entienda en algún negocio. Y ese fue el mandato que Jesús le dio a sus discípulos. Vayan, prediquen la palabra y hagan otros discípulos, otros alumnos. Por lo tanto, tienes la misión, el deber, la tarea de hacer otros alumnos para Jesús. Amén. Así que Dios te bendiga, sigue adelante, persevera, sé constante, te equivocas, pídele perdón al Señor, dile que te enseñe cómo hacer las cosas, que aunque te equivoques, tú vas a modificar aquello para seguir perfeccionándolo. Amén. Así que sigue valiente adelante, porque no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de dominio propio y de valentía. Amén. Así que el Señor te bendiga, te guarde y haga resplandecer su luz admirable sobre tu rostro. Bendiciones.